Esta noche estoy muy contento de poder hablar la palabra de Dios y compartirla con ustedes, mis queridos hermanos en la fe. Yo, como santo de los últimos días, así nos dicen a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, para diferenciar que es la misma Iglesia de Jesucristo que fue organizada por el Señor en el meridiano de los tiempos, y que por las razones de la persecución y la intolerancia de los habitantes de la tierra en aquel tiempo, así como lo despreciaron a Jesús y pedían crucificarlo, también a los discípulos de él los persiguieron y hasta los ponían en el circo romano. Y muchos de ellos fueron muertos hasta el año 100 aproximadamente, que muere el último de los apóstoles, se produce la apostasía. Hermanos, pero tenemos el gozo de saber que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como lo dice en Hebreos capítulo 13, verso 8. Hermanos, Él nos ama y nos seguirá amando, porque su naturaleza es ser amor. Queridos hermanos, sabemos que el Señor ha restaurado su iglesia a través del profeta José Smith el 6 de abril de 1830. Y los primeros principios y ordenanzas del Evangelio que fueron revelados al profeta José Smith son 4, a saber, fe en el Señor Jesucristo, arrepentimiento, bautismo e imposición de manos para conferir el don del Espíritu Santo. Esos 3 primeros principios y ordenanzas del Evangelio. Vamos a hablar un poquito de la fe. ¿Qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos en Cristo Jesús. Tenemos la convicción de que Él vive, que Él está en los cielos, que Él es nuestro abogado ante el Padre, que Él escucha nuestras oraciones, que le dirigimos a nuestro Padre Celestial en su nombre. Y Él se comprometió a hacer todo aquello que le pidamos en su nombre. En Juan 14:14 lo pueden leer. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice el apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11, verso 6. Y bueno, el arrepentimiento es un principio fundamental entre los principios del Evangelio, o sea, los cimientos sobre los cuales se funda el plan de salvación que el Señor ha establecido. Arrepentimientos es como el jabón de lavadores. Nosotros tenemos que recurrir al arrepentimiento. Los que ya hemos sido bautizados y por alguna circunstancia de debilidad que nos encontramos frente a la tentación y caímos en el pecado, podemos arrepentirnos. Y esto es lo que debemos predicar, el arrepentimiento. En Lucas 24, capítulo 24, verso 46 y 47, el Señor, antes de partir a los cielos, le dio instrucciones a sus discípulos y le dijo que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esto incluye el bautismo, porque el bautismo es para remisión de pecados. El bautismo debe ser hecho por alguien que tiene la debida autoridad para hacerlo. No todos los bautismos serán aceptados por el Señor. Eso lo vemos en Hebreos 5:4. Dice que nadie toma para sí la honra del sacerdocio para hacer esta ordenanza, sino el que es llamado por Dios y apartado, como lo fue a Aarón, que fue apartado por el profeta Moisés. También vemos eso lo vemos en la Escritura en Éxodo capítulo 28:1. 28,
el capítulo y el primer versículo. Mis hermanos, hermanos en la fe, nosotros los santos de los últimos días estamos estudiando el libro de Mormón este año, que contiene la plenitud del Evangelio. Estamos viendo en este año y en esta semana, vamos a culminar mañana, los padres tienen que presentar su lección a sus hijos, enseñando los capítulos 12 al 16 del tercer Nefi. Coincidentemente, el tercer Nefi, capítulo 12, 13 y 14, son comparables con el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Mis hermanos, ahí está el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Queridos hermanos, papás de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, culminemos este domingo guardando el día de reposo, enseñando estas escrituras a nuestros hijos. Hermanos, como vimos en los primeros principios del Evangelio que la Iglesia sostiene, porque por revelación del Señor ha sido dado, nosotros debemos ser obedientes a todo lo que el Señor revela. Debemos, en la antigüedad sabemos que las ciudades o los pueblos que edificaban, el pueblo de Israel, Jerusalén, era edificada y rodeada por una muralla para protección de todo enemigo. En la época de la Guerra Fría, en el año 1960, por ahí, en 1961, el 13 de agosto, durante la Guerra Fría entre el Occidente y Oriente, entre Rusia, mandó a construir un muro en esa fecha, que duró casi 30 años. Ese muro de Berlín, que tenía 45 kilómetros de longitud, fue derribado el 9 de noviembre de 1989. Y todo muro que se edifica es para separar, para dividir. Hermanos, nosotros tenemos una muralla delante de nosotros. Y la muralla es el pecado. Si nosotros no quitamos esa muralla, no la derribamos, no es posible volver a la presencia de Dios. Permaneceremos separados de nuestro Creador, de nuestro Señor. Que todos podamos lograr romper los ladrillos que componen esa muralla. ¿Y cuáles son? El pecado. En el Evangelio, las cartas del apóstol Pablo a los Gálatas, ahí narra una serie, una lista larga de pecados. Entre ellos dice que la fornicación, el adulterio, inmundicia, lascivia, el aborto y cosas semejantes, todo eso son pecados abominables ante el Señor. Esos son los ladrillos que nosotros tenemos que destruir. La envidia, el celo, las borracheras, las orgías, ese es el pecado. Esos son los ladrillos que componen ese muro que nos separa de nuestro Padre Celestial. Que nosotros podamos agarrar la picota del arrepentimiento y destruir esa muralla, que caiga definitivamente delante de nosotros, ante Dios, y podamos regresar a su presencia. Queridos hermanos, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos arrepentirnos. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados y los abandonamos definitivamente, confesándolo a Dios y abandonándolo definitivamente, podremos así, de esa manera, obtener el perdón de nuestros pecados. Yo lo testifico con todo mi corazón que lo podamos alcanzar. Destruyamos esa muralla que nos separa de Dios a través de aplicar el arrepentimiento y el bautismo para remisión de pecados. Queridos hermanos, ese bautismo debe ser efectuado por alguien que tenga la debida autoridad. En 1829, el 15 de mayo, fue restaurada esa autoridad por el profeta
Juan el Bautista, que regresó a la tierra y le entregó al profeta Josemí Oliverio Caudry el sacerdocio arónico, que era el poder para bautizar. Yo doy testimonio que estas cosas son verdaderas en el nombre de Jesucristo. Amén.